O hay que aliarse con Estados Unidos o hay que aliarse con los chinos. Y nuestra tercera posición, a los poderes indirectos, que llamamos, o Perón llamó en su momento, sinarquía internacional, que están por encima. Porque los materialismos, por izquierda y por derecha, lo que quieren es borrar la espiritualidad y el sentido trascendente del hombre. Me hubiera gustado que me lo dijeras antes para poder pensarlo. Hoy estamos nuevamente con Martín Ayerbe, conductor del Movimiento de Liberación Nacional. Hablamos, creo que hace casi un año ya, y nos habían quedado algunos temas pendientes, algunos temas ahí en el tintero, que bueno, por una cuestión de tiempo no llegamos a tocarlo, vamos a tocar acá. Y desde la última vez que hablamos pasaron un montón de cosas, tanto a nivel internacional como acá en Argentina. Así que vamos a cubrir estos temas también. Y en mi cuenta de Instagram puse una historia preguntando, bueno, ¿qué le preguntarías a Martín ayer? Me mandaron un montón de preguntas, de ahí seleccioné un par que se repetían bastante, porque bueno, creo que ese es el tema que más interesa. Así que también voy a transmitir eso al final de la entrevista, esas preguntas que me mandaron ustedes. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por aceptar la invitación y por el tiempo. Bien, Frank, buenísimo poder encontrarnos y continuar con conversaciones entre nacionales, ¿no? Así Ese es. es el tema. Así es. Bien, antes de empezar igual con las preguntas, me gustaría que me cuentes cuáles son los planes, cuáles son los proyectos para el Movimiento de Liberación Nacional en lo que queda de la mitad del año, que ya se pasó volando, pero bueno, ¿qué es lo que tienen pensado de acá a lo que queda? Bueno, estamos impulsando el modelo argentino para el proyecto nacional. Se han constituido el 1 de mayo del 2024, a 50 años de la presentación del general Perón frente a la Asamblea Legislativa, los consejos para el proyecto nacional, en lo cual sumamos argentinos, organizaciones libres, eh, intermedias, a elaborar el proyecto nacional y poder determinar qué cosa debe pertenecer al modelo argentino y qué cosa no, más allá de las arbitrariedades, ¿no?, que pueden llegar a haber por parte de la persona singular. Pero en el conjunto yo creo que se alcanza la verdad de aquello que es para nosotros las causas del pueblo que tienen que constituirse en razones de Estado. Entonces, se está trabajando en el espíritu, buscando una axiología criolla, una ética de las virtudes y un soporte estético que es el barroco criollo, que constituyen para nosotros la dimensión espiritual que hace al nacionalismo cultural argentino. Por otra parte, la técnica, trabajando en 7 sectores estratégicos, que son logística, producción para la defensa, electrónica, minería y siderurgia, alimentos, fármacos y energía, como 7 sectores estratégicos en manos del Estado empresario, que es para nosotros la nave insignia del proceso de liberación nacional. Y junto con ello, las 2 murallas de protección, que son la nacionalización del comercio exterior, para ser soberanos e independientes en el intercambio con el mundo, y la nacionalización de la banca, para no permitir que el ahorro nacional y la riqueza del país se fugue a través del sistema financiero internacional. Entonces, estos 2 grandes campos que hacen a la técnica y al espíritu trabajan para el tercer orden, que es la comunidad. Porque en la comunidad está la fuerza de realización, en las organizaciones libres, y en la comunidad hay que servir, ¿no? Se sirve a la comunidad y desde la comunidad se sirve a la patria. Entonces, tanto la técnica como el espíritu están en aportes concurrentes a un concepto de una democracia social, orgánica, directa, constituyente, verdadera. Y Perón en el modelo llama a que cada sector, cada individuo, cada dirigente construya y vaya aportando desde su perspectiva hacia ese proyecto nacional. Y hay cosas, por ahí he escuchado estos días que dicen, bueno, Perón llega hasta un tiempo, después hay cosas sobre las que Perón no habló. Por ejemplo, que vamos a tocar el día de hoy, que también nos habían quedado pendientes en la anterior, que son la inteligencia artificial y todos estos temas nuevos que modifican la producción, modifican los estilos de vida, modifican absolutamente todo. Incluso la política, la vemos atravesada por la inteligencia artificial y demás a diario, así que hay algo de eso, de actualizar con respecto a estas tecnologías nuevas y demás. Sí, en función de la técnica.
Las cosas del espíritu no se actualizan. No, claro. Hacer que la economía esté en función social va a ser así siempre. Sí, claro. Claro. Es esta discusión que se estuvo dando también últimamente en la Argentina y en el mundo, ¿no? Sobre si la iglesia tiene que ser moderna o no. Claro. No, la iglesia tiene que ser fiel a Cristo, no fiel a la modernidad. O esto que dicen en la Parece... iglesia entran todos. Bueno, la iglesia tiene algunas ideas que no vale cualquier cosa. No, claro, no es un relativismo. Claro. Es una fe. Y también tiene un dogma, tiene una doctrina. Bueno, porque si no quieren pegarle una manoseada a todo. Claro, a eso Y no hay que permitirlo. No hay que permitirlo. Entonces, en este sentido, las cuestiones vinculadas a la técnica sí requieren de una visión de actualización. Porque la técnica no va de acuerdo a nuestra voluntad, a la voluntad de los pueblos. La técnica va conducida en función de los poderes indirectos que dominan la nación. Lo que Perón llamaba la sinarquía internacional. Mirá qué concepto importante que ya nadie habla. Bueno, la sinarquía internacional, los poderes indirectos, los imperialismos, la plutocracia, los dueños del dinero mundial. Todo eso está trabajando en un campo que desde la técnica afecta al espíritu. Porque trata de reducir al hombre a un materialismo de consumo. Pero esto ya lo dijo Perón. No es que ahora tenemos que pensarlo porque Perón no lo pensó, sino esto no solo Perón, sino anteriormente, esto se viene pensando desde antes de la Revolución Francesa, fuente de todos los males en este mundo. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Un último paso. ¿Qué hace la Revolución Francesa primero? Dos cosas. Provoca el mayor robo en la historia de la humanidad. Porque prohíbe los sindicatos. La Revolución Francesa, en nombre de la libertad, prohíbe la libertad de los trabajadores de organizarse en sus organismos naturales. Esa es la idea de libertad de la Revolución Francesa y de Milei, pero también del kirchnerismo. Porque son liberales en su concepción. Entonces, la idea de esa de libertad prohíbe los sindicatos porque dice que hay que liberar a los trabajadores de los sindicatos para que concurran individualmente al trabajo proletarizado, el cual se inicia en ese momento, porque antes existía la Corporación de Trabajadores, donde se tomaba a un joven y como aprendiz se lo constituía en un trabajador total, íntegro, que dominaba completamente el oficio. Esto quiere decir que la técnica estaba asociada a la cultura. No era meramente ir a trabajar como ganapán por un salario y realizar cualquier actividad de tipo repetitiva sin estar involucrado en el ciclo total de la producción. Entonces empieza la división del trabajo, la división social del trabajo y la división internacional del trabajo. Ahora, esos viejos maestros que eran lo que enseñaban a los aprendices, cuando mueren, se corta. En la historia se corta una continuidad por primera vez, que es la potestad de los trabajadores de detentar el conocimiento y transmitirlo. Entonces ahora no hace falta ser sabio para conducir, hace falta solo tener dinero. Y eso no es un tema menor. Y saber rosquear, y a veces ni eso, porque Milei delega la rosca en otros, así que... Pero vos fíjate, no hace falta saber para conducir, ¿no? Sino hace falta solo tener dinero, que se vuelve instrumento de poder. Entonces ese es el orden despótico que se constituye a partir del liberalismo de la Revolución Francesa y que tiene sus dos vías, el capitalismo y su respuesta que es el comunismo. Esos dos materialismos. Nosotros en la tercera posición, ¿qué entendemos? Que hay que recuperar para el hombre la fe en la misión y que hay que recuperar para el hombre el dominio de la técnica. No para que la técnica domine al hombre y tenga una vida alienada, sino que el hombre tenga dominio sobre la técnica y tenga determinación. Por eso, lo que viene a hacer la inteligencia artificial es terminar de aniquilar la relación de discípulo y maestro. Y que la inteligencia artificial también no solo reemplaza en el aspecto físico al hombre, o pretende reemplazar, sino también intelectual. Y esto que vos decías de la aniquilación de los gremios, es algo que denunciaba también en su momento, lo denunció en la Rerum Novarum el Papa, ¿no? Que ahora salieron los libertarios con esto del nuevo Papa
a reivindicar, no, pero mirá que la Rerum Novarum habla en contra del socialismo. Y sí, o sea, desde siempre hizo eso la iglesia. No es una Habla en novedad. contra de, Pero se habla en olvidan contra, de cuando el Papa decía hay que rescatar las asociaciones de obreros habla tanto en contra del capitalismo como del comunismo, y de la usura. porque lo que está diciendo es que el comunismo no es la respuesta frente al capitalismo liberal, sino que no va a alcanzar porque es carente de espíritu. Uh-huh. Entonces, lo que está planteando es que la aparición del comunismo como respuesta al capitalismo no es el camino, sino que lo que se plantea desde la doctrina social de la Iglesia es que tiene que haber un estado de conciencia de los hombres y que esto no puede ser sustituido por una tutela del Estado. Uh-huh. Ese Estado está constituido en realidad por un buró político que es una expresión totalmente iluminista y aristocrática. Es totalmente contrario a la idea de que el poder que emana de Dios se deposita en el pueblo. Porque la idea de poder y de soberanía es esa, en definitiva. Entonces, la soberanía no es la libertad de quien detenta el poder del capital, ni la soberanía tiene como base el poder del Estado. No, la soberanía es del pueblo y emana del pueblo. Por eso el peronismo que hace separa claramente Estado de gobierno y pueblo libremente organizado. Ahora, los liberales ¿qué hacen? Por izquierda y por derecha, confunden Estado con gobierno, porque consideran al Estado como instrumento para imponer su idea sobre la comunidad. Más nosotros, desde la tercera posición, la idea de comunidad organizada, ¿qué constituye? Dos ideas, o una idea que tiene dos formas de poder abordarla, que es, primero que el pueblo no existe si no está organizado. Sería masa. Es la distinción Solo entre existe pueblo el y masa. Organizado. Y el pueblo se organiza en sus organizaciones naturales, que son las organizaciones libres. Los gremios los organizan por afinidad de laburo, de rama. Y la junta vecinal por cercanía territorial. Ahora, pero lo que los constituye no es ni la cercanía ni la afinidad profesional, es la solidaridad, el principio de solidaridad. Y ese principio de solidaridad es el que hace que esas organizaciones libres se constituyen como fuerzas concurrentes al Estado. Hacia abajo organizan la comunidad por rama de actividad o por cercanía, y hacia arriba son fuerzas concurrentes, que no son el Estado ni son el gobierno, pero son aquellas que crean las condiciones necesarias para que la decisión de gobierno se pueda o no llevar adelante. Y a su vez es un dispositivo de poder. Esta manera de concebir de esta manera la comunidad organizada se constituye en un dispositivo de poder donde el pueblo es factor concurrente al Estado, pero el gremio no se convierte en empresario. Ni el gremio se convierte en gobierno. ¿Por qué? Porque la idea nuestra es superior a las otras ideas que han habido en otras ideologías. Uh-huh. Sino que lo nuestro concibe que lo argentino, ¿qué es como doctrina? Que el gobierno es la pieza de sacrificio. Que no se puede sacrificar al pueblo a través del gremio o a través de cualquier tipo de organización libre en la toma de decisiones de gobierno. Porque si no se sacrifica la organización libre, se sacrifica el principio de comunidad organizada. Entonces, para eso se elige gobierno. ¿Y el gobierno qué hace? Bueno, el gobierno hace lo que el pueblo le dicta, pero lo hace el gobierno. Para eso se lo elige. Si no, se desdibuja. Si se le entregan las empresas del Estado a los sindicatos, se desdibuja el rol del sindicato. ¿Es sindicato o es empresa? Estuvo eso circulando en algunas propuestas de entregarle YPF, entregarle determinadas empresas a la CGT ¿Estás en contra de eso? No va eso. No va. Imagínese usted si el sindicato de Luz y Fuerza maneja la energía. Entonces, ¿qué dice el sindicato? Bueno, deberíamos ganar más de lo que ganamos. Y sí, está bien, es justo que el trabajador gane más. Bueno, y además de eso tendríamos que trabajar un poco menos, porque no tiene que haber una jornada de trabajo menor para tener mayor tiempo libre y que el hombre tenga libertad y pueda expresar en su espíritu. Sí, está muy bien.
Bueno, ¿eso que va a repercutir? En una caída de la actividad y en una suba de la tarifa. Y en un perjuicio hacia el pueblo. No le conviene ni al pueblo ni le conviene al sindicato caer en eso. Por Bien. eso nosotros tenemos que acostumbrarnos que acá las cosas no son permanentes con estas ideas de fantasías dictatoriales, de que hay que ganar todas las elecciones o de que hay que ser poder de manera permanente. No, hay que bancarse lo que el pueblo decida. Lo que pasa es que los kirchneristas no se bancan que el pueblo los repudia. Y por eso votó a Milei, no porque lo quieran a Milei o porque tengan grandes esperanzas en él. Es por el profundo repudio y asco que tienen. Entonces, esto lo que para nosotros no debe hacer es que por cuestiones sectoriales o partidarias perdamos una doctrina nacional que es, no sé, para mí es la más acabada que hay en el mundo. Es la más perfecta porque encuentra la idea justamente de que el gobierno tiene que ser la pieza de sacrificio. Ahí es donde se determina, ¿no? Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Bueno, el pueblo libremente organizado y el gobierno tiene que ser el que tenga la vocación, la voluntad del sacrificio, los dirigentes, ¿verdad? Los conductores, de hacer el sacrificio de uno por los demás. Esta es la idea cristiana de base que constituye esto. La idea del sacrificio de uno por los demás. Y ya viniendo un poquito más a lo coyuntural, también hablando de Javier Milei, esta medida que tomó de la quita o la baja de aranceles a productos electrónicos y cómo repercutió eso, por ejemplo, en provincias como Tierra del Fuego, que tomaron algunas medidas de fuerza, que están protestando y demás. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? Porque surgió a partir de todo esto un debate que viene desde que existe Argentina, el debate entre proteccionismo y liberalismo, entre esta cuestión de que algunos dicen, bueno, protegemos la industria, pero a riesgo de castigar al consumidor con precios más elevados que lo que se podría conseguir trayéndolos de afuera, y otros dicen, no, bueno, esto lo plantea el gobierno ahora. Se perjudican 7.000 puestos de trabajo, pero se beneficia a todo el país con productos más baratos y más accesibles. ¿Cuál es tu postura en este debate entre histórico, ¿no? Que viene Bueno, desde siempre? acá hay que ver que la cuestión arancelaria de la ley 19640 como área aduanera especial, el fin que busca, el fin que persigue, porque hay que ir a los fines, no a los medios. Hay que observar los fines. ¿Qué se persigue con la 19640? Poblar Tierra del Fuego. Claro. Porque hasta la década del 70, el 70% de los habitantes de Tierra del Fuego eran chilenos. Y ahora el 90% de los habitantes de Tierra del Fuego son argentinos. Y por eso Tierra del Fuego es un crisol de la Argentina, porque encontrás jujeño, salteño, catamarqueño, chaqueño, correntino, misionero, cordobés, mendocino, bonaerense. Todos los argentinos viven en Tierra del Fuego. No solamente los que son fueguinos, los nacidos y criados en Tierra del Fuego, Claro, sino que vienen no de es una todas las cuestión provincias del país. meramente económica o economicista, sino también geopolítica y No, estratégica para el interés nacional, que haya gente es ahí. geopolítica y es estratégica porque la Tierra del Fuego es la isla mayor de la Argentina y del Atlántico Sur y se constituye en el Herland, en el corazón geoestratégico, porque la posición de Tierra del Fuego es superior a la posición de Malvinas. La posición de Tierra del Fuego geopolíticamente es superior a la posición de Malvinas. La posición de Malvinas es débil frente a la posición de Tierra del Fuego, porque nosotros en Tierra del Fuego tenemos el paso continental, el puente continental, desde la Argentina americana a la Argentina antártica. Uh-huh. El estrecho de Magallanes, aguas navegables, que requieren, por supuesto, de practicaje de oficio de los capitanes, los prácticos y los marinos para poder navegar el estrecho. Pero es navegable. Bueno, el pasaje de Drake o Mark de Osis, muy turbulento, un oleaje monstruoso, pero es navegable también. Y el canal de Beagle. Entonces, eso circunda la isla mayor. Y por eso la posición es estratégica, porque además nosotros tenemos en el puerto de Ushuaia aguas calmas sobre el canal de Beagle, donde tenemos que montar el mayor astillero de la Argentina para la producción de buques mercantes, buques pesqueros, buques de investigación científica. Ah, te perdí.
mayor base aeronaval del país. ¿Podés repetir un poquito? Ahí se cortó a partir de que empezaste a decir lo del astillero, ahí te perdí un poquito la señal. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos que constituir la mayor base aeronaval de la Argentina en el puerto de Ushuaia, donde la Armada tiene presencia desde 1884, y tenemos que constituir el mayor astillero de la Argentina para producir buques mercantes, buques pesqueros, buques de investigación científica y buques de guerra, constituyéndonos como la base aeronaval más poderosa de la Argentina y el principal asiento de la Armada, que hoy se encuentra en Bahía Blanca. No hay que hacer decrecer Bahía Blanca. El puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, hay que sostenerlo en la magnitud y envergadura que tuvo. Pero hay que hacer crecer lo nuevo. Y eso nuevo que hay que hacer crecer hay que hacerlo en la Isla Mayor, en la Tierra del Fuego. Y constituir desde la base Pioneros Aeronavales del Atlántico Sur en Río Grande un asiento aeronaval que también permita no solamente la producción de barcos, sino la producción de aviones en la Argentina. De aviones de alerta temprana, de aviones de transporte y de aviones caza interceptores. Y entre Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, el Cabo Espíritu Santo al norte de la Isla Mayor, en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, crear la empresa de navegación del cruce por aguas argentinas y navegar esos 40 kilómetros con buques construidos en la industria naval argentina. Buques portarrodantes, que crucen los camiones, los micros, los autos, todo lo que hay que cruzar. Ahora vos te das cuenta que vos estás hablando de construir buques, construir aviones, y Milei dice que para hacer cloacas, que se arreglen los vecinos, que hagan una vaquita y que se pongan ellos a hacer las cloacas. O sea... No. Esto es un gobierno totalmente antinacional, donde, bueno, también tiene su ventaja esto, ¿no? Este es el punto final al liberalismo. Así como el radicalismo... Abandonó la reunión, me dice. Bueno, aprovecho el corte ya para pedirle a la gente que le ponga me gusta al video, que se suscriba, que comenten y que también lo sigan a Martina Yerbe en las redes sociales. Tuvimos un problemita acá de internet y yo te comenté que hay una diferencia abismal entre lo que vos proponés, construir aviones, construir buques, y Milei dice, arréglense entre ustedes, yo no puedo ayudarlos en nada. Y mencionaste también que el gobierno es antinacional y muchos dicen, bueno, la política que están tomando con respecto a Tierra del Fuego, a la industria y demás, en realidad también geopolíticamente tiene un interés para ellos, que es despoblar el sur, que ya está subpoblado. Sí, pero claro, ellos quieren que la gente huya también, que lo dijo su propio asesor, Demian Reidel, que una de las cosas positivas de Argentina era que tenía poca gente, o lo dijo al revés en realidad. Sí, claro, y bueno, por eso nosotros siempre tratamos de manifestar que sobre la posición geoestratégica que es la isla mayor de nuestra patria, la Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene que crecer hacia alcanzar ser ese heartland de integración a través del despliegue de su hinterland. Y el despliegue de su hinterland es el despliegue de las vías logísticas. La navegación por mar, la navegación por aire. Eso es lo que va a permitir el dominio, para que nosotros tengamos un puente aéreo con Malvinas, con Georgias, con Sandwich, con Antártida, de manera permanente, un puente aéreo y un puente marítimo. Que la navegación de nuestros espacios circundantes a nuestras islas sea algo permanente a través de actividades económicas, como por ejemplo la pesca en Georgias. ¿Sabés los atunes del tamaño de un Fiat 600 que hay ahí? Entonces hay mucho alimento. Y además pueden ser también puertos de abastecimiento de víveres, combustibles y agua potable. Todo la insularidad argentina del Atlántico Sur. Hay que pensarla totalmente integrada en un sistema logístico. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Bueno, de tonto no tienen un pelo. Son malos. Claro. Son malos. Y no derogaron la 19640. Vos fíjate, con el inútil para todo servicio de Alberto Fernández de Kirchner, estaba la tensión de si volvían a renovar la vigencia de la 19640 o querían hacer modificaciones.
Todo un tironeo absurdo. En vez de avanzar sobre el porvenir, que es el cruce por aguas argentinas, construir los barcos, tener navegación en el estrecho de Magallanes, no depender del cruce por Chile. Hoy los argentinos tenemos que cruzar por cuatro pasos aduaneros, porque hay que salir de la Argentina, entrar a Chile y volver a entrar a la Argentina para ir a tierra, al fuego del continente. Claro, el que va en avión no lo siente, pero el camionero, el que va en auto, es un calvario. Y hace a la cuestión de la soberanía, no solamente de la comodidad y el confort, que también es justo y es necesario en estos tiempos. Pero, ¿qué hicieron con la 19640? No la derogaron, constituyeron a la Argentina en área aduanera especial. La 19640 rige en todo el país. Entonces, ¿cuál es la ventaja de producir en Tierra del Fuego? Ninguna, al revés. Porque justamente su distancia de los grandes centros de consumo... Sí, las condiciones de vivir ahí también. No la hace conveniente, viejo. Así, pero es elemental esto. Parece que hay que explicar las cosas que son elementales, ¿viste? Cómo se hace el agua tibia. Entonces, la situación es que justamente la 19640 y esta concepción aduanera especial sobre Tierra del Fuego es con el objetivo de poblar la Argentina más austral y tener dominio geoestratégico de nuestro territorio, de nuestro continente, cuando tenemos desde 1833 tomadas las Islas Malvinas por el enemigo inglés. Entonces hay que fortalecer la posición de Tierra del Fuego, porque fortaleciendo la posición de Tierra del Fuego declina el poder inglés en el Atlántico Sur. Esto es así. El fortalecer a la isla mayor de Tierra del Fuego hace declinar el poder británico. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos una flota de pesca y patrullaje que expulsara a toda la flota que viene a pescar con licencia Kelper, con licencias ilegales emitidas por los ingleses se quedan sin el negocio de las licencias pesqueras, que es lo que le permite la ocupación. Porque el negocio de licencias pesqueras es el que le permite a los Kelper mantener la ocupación durante todos estos años, a partir de la emisión ilegal de licencias pesqueras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerles logísticamente cara a la ocupación. ¿Y eso cómo se hace? Expulsando a la flota pesquera. Esto habría que haberlo hecho hace 20 años atrás, Frank. 20 años atrás que estamos con este tema, querido. Hace 20 años que estamos hablando de esto, que estamos planteando este tema de acuerdo al crecimiento según las propias bases estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Pesquera, del INIDEP, de cómo han crecido las capturas desde la década del 80 hasta el día de la fecha. Hemos pasado de 300.000 toneladas al año en la década del 80, en el gobierno de Alfonsín, a luego del Festival de Licencias Pesqueras de Felipe Solá y las licencias ilegales de los ingleses, a superar para el año 2000 el 1,5 millones de toneladas. Hoy estamos arriba de 2 millones, 2,5 millones de toneladas extraídas ilegalmente. Es mucho pescado, es mucho alimento y son muchísimas ganancias para los ingleses y para las flotas que depredan. Entonces, la Argentina tiene que recuperar un poder naval. Y recuperar el poder naval significa recrear la Marina Mercante Argentina a partir del ejercicio de la reserva de carga, de reservar la mitad del mercado de fletes para el país, comenzar a navegar rápidamente, no cuando los barcos estén construidos. Mirá si vamos a esperar a que estén los 220 barcos de gran porte que necesita la Argentina. Porque el tamaño de la Marina Mercante Argentina, para transportar la mitad de exportación y la mitad de importación, está en el orden de los 160 buques graneleros, 40 buques petroleros, 20 buques portacontenedores. Son 220 embarcaciones de gran porte, solo destinadas al comercio exterior. Solo destinadas al comercio exterior. No estoy ni siquiera sobre los buques del cabotaje que necesitamos en la Patagonia, sobre las barcazas del Paraná, que tienen que ser más de 3.000, ni los buques de pesca, que tienen que ser más de 1.000, y las embarcaciones de investigación. Solo en el comercio exterior, en el ejercicio del mercado de flete de la reserva de carga, son 220 embarcaciones de gran porte, buques Panamá, más de 220 metros de largo y 30 de ancho. Ello requiere que las construcciones se realicen en la industria naval argentina. Pero para empezar a navegar... Bueno, creo que tiene problemas de conexión con... Ahí se te había cortado un poquito. Para empezar a navegar, hasta ahí quedó.
Para empezar a navegar, se chartea a casco desnudo, que es alquilar un buque usado en el extranjero, ponerle bandera argentina, tripulación argentina, Claro. bajo la ley laboral argentina e inscrito en el registro de comercio argentino, y ese barco tiene bandera provisoria, porque tiene el permiso de navegación, es a cambio de una orden de compra en un astillero argentino. Y mientras navega paga la cuota, y el astillero le entrega el barco, entre 2 y 3 años de construcción, de acuerdo al grado de complejidad que el barco tenga. Y cuando el barco, construido en un astillero argentino, está listo, el armador reemplaza el buque alquilado por un buque construido en el país. Y tiene bandera definitiva. Quiere decir que ese barco es argentino para siempre, hasta que su vida útil se agote, 40, 45 años, bien cuidado puede durar hasta 50 años un barco, bien cuidado. Y con ello se hace para siempre de ese mercado de carga. Hoy Argentina paga 20.000 millones de dólares de flete. La reserva de carga tendría que reservar la mitad, 10.000 millones. Es un mercado de 10.000 millones donde navegar. Y además el negocio del mar, que es el flete, abre otros negocios. El seguro marítimo, el 1,5% de la transacción, tanto del flete como de la carga que se asegura y el valor del barco. O sea que entre los 80.000 millones de dólares de exportaciones y 80.000 de importaciones, reservado para la Argentina, el mercado de flete, más el valor de la flota, estamos hablando de un negocio de aseguramiento nacional de 1.500 millones de dólares. Pero si vos no navegás, ¿cómo le vas a imponer a la flota norteamericana, alemana, francesa, italiana o inglesa que aseguren el país? No, ni siquiera, No ni tenés siquiera hay poder. voluntad de hacer, ¿viste? Así que... Ahora, vos, Con eso, vos las cosas que vos decís parece como que en muchos, en el ambiente mainstream de los medios y demás, como que esto es cosa de nacionalistas exaltados, que bueno, que vienen denunciando este tipo de cosas, pero desde el 25 de mayo Cristina habló de algo en... Uy, se cortó. Igual cambié de teléfono, así que vamos, este teléfono recién me lo prestaron. Claro, ahora deberían dar... Sí, pero Ahora debe vamos a hacer ser mejor. de la señal del 4G o algo de eso, no sé. Bueno, con las dudas probamos. Me interesó eso que estabas diciendo, que esto que parece de nacionalistas exaltados. Claro, Vamos desde ahí, ¿no? sí, te decía Vamos a que la reflexión. en los grandes medios o por ahí se quiere instalar que denunciar este tipo de cosas es propio de nacionalistas exaltados, no sé qué, pero Cristina en el acto que hizo el 25 de mayo llegó a decir que el endeudamiento que estaba continuando el gobierno de Javier Milei podía terminar en la cesión de territorio nacional o de recursos como le pasó a Ucrania. Ella mencionó el caso de Tierra del Fuego y del sur argentino en general. O sea que ella lo dice a alguien como Cristina, que no se puede sospechar que sea ultranacionalista. Y ligado a esto que dijo Cristina, quiero que me comentes eso de Cristina y por qué vos, lo hiciste al principio, criticaste al kirchnerismo y demás, no reivindicás la década ganada. Las dos cositas. Bueno, con respecto al negocio del mar que estábamos describiendo a través del flete marítimo, se abre un mercado de carga de 10.000 millones de dólares. Estoy proponiendo un gran negocio argentino. No es una reivindicación de nacionalismo exaltado. Yo puedo ser exaltado en otras cosas vinculadas al nacionalismo. Podemos hablar del nacionalismo cultural, las barreras arancelarias para la música, otros temas. Que lo hace De girar, Trump. A lo de las claro, películas. que quizás pueda asustar a más de uno. Pero en esto estamos hablando de hacer un gran negocio para el país, que está en el orden de los 10.000 millones de dólares de flete marítimo, en los 1.500 millones de dólares del seguro, y que abre además la renta comercial, porque quien tiene la capacidad de transportar, tiene la capacidad de negociar los precios de la cosecha, de su producción industrial y de los servicios que presta y la energía que transporta. ¿Esto qué indica? Que mientras la Argentina está a los vaivenes de que la bolsa de cereales de Chicago determine cuánto vale la producción argentina, de que los mercados internacionales, que están regulados por la sinarquía internacional, por los dueños del dinero, la Organización Mundial de Comercio, el Foro de Davos, aquellos que son los poderes indirectos, que determinan si hay que subir o bajar el precio de los alimentos o subir o bajar el precio de la energía. Bueno, la Argentina deja de estar a merced de esos vaivenes y esas arbitrariedades, porque establece a través de su propio comercio y con su flota mercante el intercambio de nación con nación. Entonces, ¿esto qué haría además? Esto permitiría de hacerse de una renta comercial que estaría entre el 5 y el 35%
de la factura final de lo comerciado. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer un negocio por menos del 5% de comisión. Podríamos decir que es el umbral del negocio, el 5%. Menos de eso, nadie mueve un pelo. Ahora ya, cobrar una comisión por encima del 35% por el hecho de comerciar, y es difícil encontrar a alguien que lo pague. Ahora, ahí en el medio, entre el 5 y el 35, entre 5.000 y 30.000 millones de dólares, hay una tajada del comercio que hoy está en manos extranjeras. Entonces, si vamos sumando, hacemos 10.000 más 1.500 más 30.000. A esto hay que agregarle otra cosa más que es importante, que es lo más importante para nosotros: el trabajo. Una flota mercante de esta magnitud tiene 3 tripulaciones de 30 hombres por barco, porque hay que rotar las tripulaciones porque el hombre no puede vivir arriba del barco, y todos todos los marítimos, todos los marinos argentinos, de cada tripulación de 30 multiplicado por 3 por barco, estamos cerca de 20.000 hombres más a lo que ya existe. Esos 20.000 hombres, cuando gastan en su comunidad, cuando se bajan del barco, provocan 2 trabajos más. 40.000 más viven de ellos. En la industria naval tendrían que ser 30.000 hombres en astilleros, 45.000 hombres en los proveedores navalpartistas, y a esto hay que sumarle a esos 35, a esos 30 más 45, hay que sumarle unos 120.000 hombres más, producto del consumo, ¿no? Bueno, ahí estamos cerca de 200.000 puestos de trabajo más. Pero a su vez, la industria naval, para poner un ejemplo de encadenamiento industrial y de soberanía política, de independencia económica y sobre todo también de dominio tecnológico. Cuando yo estoy fabricando grandes motores para barcos, esos motores diésel, esos grandes motores diésel, son los mismos motores que van en las locomotoras. Entonces me permite dominar el ciclo diésel en la locomoción del ferrocarril. Pero los mismos motores de locomotoras son los motores, los generadores estacionarios que están en toda la línea de tensión del país levantando la tensión quemando diésel. Porque hay en todo el país distribuidos generadores que queman diésel para mantener la tensión pareja. Entonces, es un mercado que desde lo naval abre a los ferroviarios y abre incluso al mercado de generación eléctrica, que son los generadores estacionarios de gran porte. Esto lo que permite es el dominio de la mecánica nacional. Entonces, nosotros estamos planteando que desde la idea, desde la soberanía marítima y del comercio exterior, permite que la Argentina despliegue a través de negocios enormemente rentables, crea fuentes de trabajo, industria pesada, dominio tecnológico en el campo estratégico, y esto nos permitiría volcar desde esa ganancia del comercio exterior a toda la reconstrucción del sistema logístico con un plan ferroviario que entre 80.000 hombres en talleres más 120.000 hombres en proveedores reflejan 300.000 más en la comunidad y permitiría 500.000 de puestos de trabajo distribuidos en las 23 provincias, porque en todas las provincias argentinas hay talleres ferroviarios. Y eso significa que nosotros podríamos hacer una distribución federal y compensada para que los puestos de trabajo no se concentren todos en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, sino que el ferrocarril justamente nos permita una expansión a la conquista del territorio, tanto al noroeste argentino como al sur argentino, y poblar la Patagonia a través de líneas troncales que lleguen desde los talleres diésel de Mendoza hasta el yacimiento carbonífero de Río Turbio en Santa Cruz. Y desde San Antonio Este, en Río Negro, en el paralelo 40, hasta Puerto Punta Loyola, en la desembocadura del río Gallegos, en Santa Cruz. Entonces, esos son líneas de conquista territorial. ¿Esto es nacionalismo? Sí, claro. Esto es argentinidad. Esto es un pensamiento soberanista. Pero también es un negocio. Exactamente. Es un enorme negocio para la Argentina, porque nosotros tenemos que hacer grandes negocios para nosotros, no ser nosotros los convidados de piedra de los grandes negocios internacionales
y estamos con la ñata contra el vidrio, viendo cómo la flota extranjera se lleva las riquezas de la Argentina y nosotros estamos pintados. Que es como decía Perón, las naciones se hacen ricas como los individuos, haciendo buenos negocios, no pidiendo prestado o siendo objeto de explotación. Así que, tanto desde el punto de vista liberal, economicista, bueno, también es un negocio, no es solo gasto. Y me quedó lo de Cristina. ¿Qué te parece eso, que ella se haya animado a denunciar este tipo de canje de deuda por territorio? Muy bien, bienvenida, muy bien. Y con respecto a la no reivindicación de lo que muchos dicen década ganada, o sea, ¿cuál es tu diferencia esencial con respecto al kirchnerismo? Porque uno dice, bueno, lo he escuchado de militantes del MLN que dicen, bueno, solo fue administración de la dependencia, y otros llegó hasta un punto y no más. O sea, hay ciertas cuestiones con las que no se metieron, siguieron haciendo negocios con determinados personajes que hoy en día hacen negocios con Milei también. Para que exista soberanía política, independencia económica y justicia social, primero hay que resolver un problema de soberanía. Ser soberanos y tomar las decisiones por nosotros mismos los argentinos. Bueno, para esto se requieren de determinados aparatos del Estado, determinadas industrias y de determinadas actividades que hay que dominar. Sin marina mercante no hay soberanía en el país. Esto está claro. Sin tener integrado el territorio a través del sistema ferroviario, con un ferrocarril totalmente desmantelado desde la década del 90, que lo único que se ha hecho es importar formaciones chinas de dudosa calidad. ¿Cuál es la soberanía territorial que tenemos en el continente y la soberanía que tenemos en el mar? Ninguna. Los puertos están todos en manos extranjeras, pero no los privatizó Milei. Los privatizó Menem en los 90 y continúan bajo el proceso de privatización. Entonces, no controlamos nada y, sin embargo, el progresismo se da el lujo de denunciar que hay contrabando en la Argentina. Los liberales no son tan ridículos, se cagan de risa de todo esto, porque responden a un régimen internacional, el cual ya no se disfrazan de nada. Milei agita la bandera de Israel. Milei dice que admira a Margaret Thatcher. Sí. Te lo está diciendo en la cara. Te lo dice en la cara. No esconde nada. Ahora, ¿qué hace el progresismo? Se victimiza y simula ser la víctima de poderes a los cuales no puede enfrentar bajo una teoría política que es la de la correlación de fuerzas. Entonces, la correlación de fuerzas es la coartada que sirve para amparar cualquier ausencia de pensamiento soberanista, de decisión política y matar la voluntad de poder. Porque cuando la dirigencia le dice a la militancia argentina y al conjunto del pueblo que no da la correlación de fuerza, lo que hace es matar la voluntad de poder del argentino. Porque dice, y bueno, el argentino bien intencionado que dice, y bueno, esta gente que está en el gobierno debe saber más que yo. Así que dice que si no se puede, no se puede. Bueno, después viene Macri con unos globos amarillos, si se puede, y te gana una elección. Con nada, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿el asunto cuál es? En este aspecto, hay que observar que el peronismo concibe que para alcanzar la justicia social, resolver los problemas sociales del país, hay que resolver problemas económicos. Pero para resolver esos problemas económicos hay que tomar las riendas de la conducción, que eso es la soberanía, que es conducir desde la voluntad de poder nacional y no estar subordinado a los poderes indirectos del extranjero. Es por ello que en el campo de la logística, flota mercante, ferrocarril y puerto, establecen el plano de liberación o dependencia para la Argentina. Y eso no se tocó en el kirchnerismo. ¿Decís? Eso no se ha tocado, pero no es que lo diga yo, está a la vista. Viejo, hay que mirar la Argentina. No es un tema de discutir conmigo o discutir con Fran Dran o discutir con otro que tenga otra idea. Es observar la realidad, la observación objetiva de la realidad nacional. ¿En qué estado está el ferrocarril argentino? Eso es lo que hay que observar como para luego poder determinar si la conducción de gobierno va hacia donde los argentinos queremos o va hacia otro lado. Porque si suplantan el debate sobre la reconstrucción logística del ferrocarril, la marina mercante y los puertos, cuando niegan que eso sea parte de la agenda de los argentinos, de la agenda de debate política nacional, y que la discusión es el lenguaje inclusivo, la vasectomía, el aborto, y evidentemente están en otro tema. Nosotros decimos que gobernar es crear trabajo y gobernar es poblar.
Entonces, ¿qué hay que alentar? El trabajo y el poblamiento. Porque la caída de la tasa de natalidad no es un fenómeno mundial como quieren vender los progresistas. Cerca de un 40% cayó la tasa de natalidad y los hogares sin hijos ya son mayoría. Ese es un dato. Entonces, esto se produce porque la mayoría de los argentinos son pobres, porque el 70% de los argentinos son pobres. Eso me interesa también. Perdón que te interrumpa. Es y al ser pobre, porque tener es un un hijo debate es eso. carísimo. Es un debate. Milei dijo esto, que por una parte hace un canto de sirena. Dijo algo que es verdad, que hay un problema de la caída de la tasa de natalidad, que buscan el despoblamiento. Es verdad, pero él se lo atribuye a la agenda woke, que ahora se puso de moda esta palabra que me rompe las pelotas, que de pelotudo, todos los que dicen woke son pelotudos. Y él se lo achaca solo a lo woke, a que es una agenda cultural. Desde el feminismo se dice, bueno, pasa que las mujeres se tienen que hacer cargo de criar el hijo solo, entonces deciden no tener hijos. Y desde otro sector dice, no, bueno, pero si no te brindan condiciones mínimas económicas, nadie va a decidir tener hijos. Y yo siento que todos tienen un poco de verdad. Hay una agenda cultural, hay un plan digitado internacionalmente para controlar la natalidad y también hay condiciones económicas. ¿Por qué es que nadie puede diseñar un contraproyecto contra esto y apuntar o atacar todos los frentes por los que se ataca la natalidad? Porque no se está pensando en la patria y en el pueblo argentino. No se está pensando desde la patria y desde el pueblo argentino. Para enfrentar esto, porque todos los días van a inventar una nueva, con la Agenda 2030, todos los días van a inventar una nueva. Vos fijate cómo entraron todo como un caballo con el tema de la inteligencia artificial, la robótica y el proceso de automatización, se comieron el verso de que no va a haber trabajo, entonces se alinearon todos en la renta básica universal. Ahora están reculando como mono en chancleta. Pero entraron todos en lo de la renta básica universal. Acordate hace un tiempo atrás, todos estaban alineados en la renta básica universal. Ahora empezaron a recular un poco. Yo creo que también es producto de una prédica que nosotros, desde el nacionaljusticialismo, mantenemos firme, porque es como dice Romina Cortaberría. Romina dijo, ¿sabes qué pasa? Acá el problema es que ellos avanzan sobre nuestro silencio. Entonces los progres están bien parados de mano, cancelando a todo aquel que tenga un pensamiento disidente, de disenso o un pensamiento de ruptura con ellos. Entonces marcan a todo el mundo como buchones que son, que es facho, que es nazi, nipo, nazi, faci, falanjo, peronista. Ya lo explicó Jauretche hace 1000 años esto, ¿no? Y los progres que han tomado el peronismo, lo que hacen es hacer eso que hacían con nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? No permiten pensar. Entonces la gente que hace tiende a callarse. Para no pelear, para no discutir, tiende a callarse y bueno, tiene otra opinión. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Una minoría avanza sobre nuestro silencio. Porque son minoría. Pero es una minoría que avanza sobre nuestro silencio, como explica bien Romina Cortaberría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pararse de mano. Porque si no, somos atropellados. Romina dice, al final a los peronistas nos terminan corriendo con la vaina. ¿Quiénes? No puede ser que nos corran con la vaina. ¿Quiénes? Entonces hay que volver a recordar quiénes somos, cuál es nuestra doctrina nacional, cuáles son los valores que constituyen a la comunidad nacional de los argentinos y afirmarnos en ello. Igual, por eso, para nosotros principalmente, el asunto es crear 5 millones de puestos de trabajo porque es el mayor drama que sufre hoy el país. No se puede pelear con un ejército famélico, no hay manera de resolver las asignaciones presupuestarias a las Fuerzas Armadas en el actual estado de miseria. Entonces hay que crear las fuentes de riqueza necesarias para fortalecer las instituciones nacionales y fortalecer al pueblo argentino. El peronismo es un proceso de capitalización. El peronismo es un proceso de capitalización nacional. Hace rica a la nación a través de sus instituciones. También hace rico a los empresarios nacionales, el peronismo. Y también enriquece al pueblo argentino. Porque el peronismo concibe de que el salario no es meramente para reproducirse.
sino que tiene que haber un renglón que hace la capitalización. Lo que pasa es que el peronismo trabajó durante muchos años sobre el contrato, que eso es todo el periodo desde la Revolución del 43 hasta la Constitución del 49 y un poquito más, hasta el 50 con la Constitución del Chaco. Ahí se dio todo el tema del contrato de las asociaciones profesionales, el contrato laboral, la constitución, los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, los derechos de los trabajadores. El peronismo trabajó mucho sobre ello. ¿Sobre qué tenemos que trabajar más en este tiempo? En edificar lo que hace no solamente al contrato, sino a la propiedad. Nosotros los peronistas en este tiempo tenemos que dedicarnos fuertemente a la propiedad. Para nosotros la propiedad es privada, pero su función es social. Dice labor exercen, de Juan Pablo II. Sobre todo capital, existe una hipoteca social. Porque el que amasó una fortuna en su empresa no lo hizo solo, lo hizo con sus trabajadores, pero también con todos los proveedores que lo abastecieron. Claro. Y también con un mercado de consumo al cual le vendió. Y esas condiciones generales no las crea él desde su talento individual. Es una condición general de la nación, tiene que ver con la educación que los trabajadores reciben. Entonces, evidentemente, se puede observar rápidamente que existe una hipoteca social sobre ese capital. No es todo producto de su astucia como empresario. Entonces, esa idea que es central en la doctrina social de la Iglesia, pero vos fíjate, no es León XIII en 1890, sino que Juan Pablo II en el 80. Y así como Perón, en la comunidad organizada y en toda la obra jurídica de Arturo Sampay, se plasma. Sí, en la Constitución también está la función social, sí, que la propiedad no es absoluta. Claro, y la edificación que está en el plano del contrato y lo jurídico, nosotros los peronistas tenemos que avanzar sobre la propiedad. ¿Para qué? Para que la propiedad privada adquiera formas colectivas. Que sea propiedad privada, pero de forma colectiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Porque van a sacar un recorte a sos colectivistas. Cuestiones... No, somos comunitaristas. Somos comunitaristas. Por ejemplo, Perón le construía los clubes a los vecinos de los barrios y le entregaba el club. ¿A qué? A una administración, a una conducción elegida por los propios vecinos del barrio. Y se constituía ¿qué? Una comisión directiva y un cuerpo de socios. Y todos integran el club. Todos los socios son iguales con su voto para poder elegir las autoridades y presentarse en las asambleas y tener voz y tener voto. Y tener iniciativa y proponer. Ahora, el club no le pertenece a nadie en particular. Sí le pertenece a todos los que son asociados. El club es de todos. Pero ves que ahí la frontera de la propiedad privada. ¿Vos crees que eso se puede extender a otro tipo, por ejemplo, a una empresa? Y claro, ¿cuántas experiencias cooperativas buenas existen en el país? Muchas. Lo que pasa es que han utilizado las cooperativas para hacer negocios de la política. Bien. Y ahora ligándolo a la cuestión de la doctrina social de la Iglesia. Acá no hay un tema de que haya una ley perfecta que nadie pueda romper. Eso no existe. Entonces, cuando se malogran las cosas, cuando se distorsionan los fines, y la cooperativa, en vez de producir, es la movilización del puntero político, y bueno, no produce nada, pero eso está a la vista y todo el mundo se da cuenta, que es la cooperativa de los planes sociales, donde a la gente no le exigen trabajar, sino que le exigen ir a una movilización. Pero la culpa no la tiene la gente que tiene necesidad, la culpa la tiene el político, el dirigente que hace eso. Entonces, existen formas, no son nuevas, pero podría haber formas nuevas también. Ahora, ¿qué planteamos nosotros como nuevo? Nosotros tenemos que crear un fondo obrero de capitalización nacional. ¿En dónde? Los trabajadores, por rama de actividad, todos los trabajadores, pero por rama de actividad, además de recibir un salario, tenemos acciones, que todos los meses nos pagan con el sueldo y nos pagan con acciones.
Esas acciones constituyen un accionariado que es por rama de actividad, no por empresa, sino por rama de actividad. Entonces, todos los metalúrgicos constituyen entre sí un fondo obrero de capitalización nacional. Y ese fondo de capitalización son acciones preferenciales, no son transables en el mercado de valores, sino que el obrero las conserva hasta el día que se jubila. Cuando se jubila y finaliza la actividad laboral, ahí se le liquida constante y sonante y actualizado. Se le liquida todas las acciones el último día de trabajo. Mientras tanto, no las puede vender. Entonces, ¿qué hace esto? Capitaliza a la rama de actividad. Capitaliza al trabajador porque lo va a cobrar al final de su vida. Va a ser un ahorro que él va a tener al final de su vida, porque esas acciones las va a recibir en dinero equivalente el valor de ese accionariado que él integra. Pero a su vez mantiene una tensión positiva dentro de la inversión y las necesidades o los anhelos o las ambiciones que se tienen. Porque si él integra como parte del accionariado, va a tener interés en que se invierte el capital dentro de la rama de actividad. Entonces, cuando hay que constituir dentro de ese accionariado, donde están los trabajadores, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios y el Estado, el representante de gobierno, y constituyen el Estado como síndico, junto con la Asamblea de Trabajadores y de Empresarios, van a discutir qué se hace con ese capital. Ahora, cuando se discute eso en la rama de actividad, vos fijate lo que puede ocurrir. Que si nosotros en este momento en la Argentina, los metalúrgicos, decimos, ¿cómo puede ser que todo el alambre de soldadura 1000 de semiautomática viene del extranjero? Es un producto de importación. No puede ser, viejo. Estamos nosotros, resulta que con un precio del acero determinado y que el insumo para soldar se nos dispara. Y ahora no se pueden ir a comprar un kilo de electrodo, que es lo que le pasa a la mayoría de los guerreros en los barrios. Bueno, ¿por qué no tenemos una fábrica de electrodos y fabricamos electrodos revestidos de pasta, fabricamos alambre MIG de soldadura, fabricamos alambre tubular confundente, fabricamos todas las variedades que sean necesarias, que nadie por su parte quizás tenga el interés, una empresa, de decir, bueno, yo monto una fábrica de insumos de soldadura, porque el tipo que dice, ¿y cómo sé que voy a poder sobrevivir si me abren la libre importación y me liquidan con importados a precio de dumping? Pero si esto está constituido no por una fuerza meramente económica, sino por una fuerza social y política, que son la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, junto con el representante del gobierno, esa empresa que se constituye orientada a la inversión, se constituye en un beneficio que es común, que está buscando el bien común. Es una actividad que está determinando que hay que invertir acá porque hay que alcanzar el bien común. Entonces, eso genera una fuerza social y política que defiende. No es meramente un negocio en el sentido individual, de la iniciativa de individual de alguien. Digamos, sí, viendo solo lo económico, exacto. Bueno, entonces, esto es un ejemplo de algo que la Argentina necesitaría constituir. Nosotros esto lo estamos impulsando y es para nosotros una de las medidas más importantes de gobierno que deberíamos tomar, constituir un fondo obrero de capitalización nacional. Eso capitalizaría ya no solamente al empresario en sus ganancias, al trabajador en su salario, porque dentro del salario tiene que haber un renglón de capitalización, además del fondo obrero, que es el que le permite acceder a comprar su tierra y construir su vivienda. Si no, el hombre no es libre. Entonces, yo no sé si estoy respondiendo el tema de la década ganada o no en el sentido específico. Lo que quiero manifestar es que para nosotros el peronismo, el nacionaljusticialismo, entre otras cosas, también es un proceso de capitalización. Entonces hay que medir en esa, justipreciar ahí. A ver si se con hizo Perón, con Perón a nadie le faltaba vivienda. Claro. Y además que se resolvía fácil, se entregaba la construcción de la vivienda o a las juntas vecinales, que se constituían como forma cooperativa, de autoconstrucción, no importa cómo, o a los gremios. Entonces, ¿cuánto hace que los gremios no construyen un gran edificio?
¿Cuánto hace que los gremios no construyen un teatro, que construyen un cine? ¿Cuánto hace que los gremios no construyen un policlínico? ¿Cuánto hace Está que los gremios? pidiendo Entonces mucho. es que no hay un proceso de capitalización que lo permita. Porque esto se hace a nivel nacional, general, o no se hace, no es la voluntad personal, porque vos podés observar, el sindicato de camioneros realiza obra, construye sanatorio, vos lo ves a lo largo del país. Es un sindicato que ha adquirido poder gremial, poder político y poder económico, y tiene obras que uno ve. Pero no todos los gremios pueden. Yo tengo amigos, los compañeros del sindicato de electricistas y electronicistas navales. Es un gremio pequeño. Si no hay un proceso general de capitalización de la Argentina, es un gremio que por sí mismo no tiene el factor de escala suficiente para realizar una obra de magnitud. Entonces, esto tiene que ser un proceso general de la nación. Pasando o retomando más bien la cuestión de la doctrina social de la Iglesia y demás, y ahora que tenemos un nuevo Papa, León XIV, y también ligado a la cuestión de la automatización, la inteligencia artificial, una de las primeras cosas que él dijo fue: me puse León por León XIII, por la Rerum Novarum, que se dio con la revolución industrial. Y ahora hay una nueva revolución también en la producción y en el modo de vida, y él mencionó particularmente la inteligencia artificial y demás. Quiero que me comentes un poco sobre este tema. Vos en la primera charla que tuvimos me dijiste guerra a muerte contra la renta básica universal y demás, pero no pudimos aclarar bastante eso. Porque creo yo que es cierto que no se puede ser luditas, es decir, no se puede ir en contra del progreso, sino que hay que ver la forma de adaptarlo. De que, como decíamos hoy, la doctrina peronista dice que la economía tiene que estar en función social. Es decir, si la tecnología va a tener una función importante en la producción, bueno, pero el hombre también tiene que estar integrado de alguna manera. Quiero que me comentes eso. ¿Cómo se podría integrar toda esta... Sin rechazar de plano, porque creo que no se puede rechazar de plano el progreso tecnológico? Hay que poner todo esto en la voluntad del pueblo argentino y su decisión. ¿Qué significa? Que construyendo y fortaleciendo el comunitarismo argentino, que las comunidades por territorio o por afinidad profesional, gremios, juntas vecinales, cabildos, municipios que tengan una verdadera vida política, que el municipio sea el lugar, que el municipio se constituya en el cabildo castellano en el cual concurrimos a conversar sobre los temas que son de nuestro interés. No que el intendente es un star rock que sale con la modelo de la revista y no, esa no es la idea del peronismo. Esa es una idea liberal, no es una idea del peronismo. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que nosotros necesitamos es que el municipio se constituya en el cabildo castellano, en el cual todos concurrimos. Suena la campana, como cuando la iglesia nos llama, que suena la primer campanada para avisar y después vuelve a sonar para arrancar la misa, lo mismo. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero falta esta parte, de que haya una concurrencia de la comunidad para poder poner en debate los temas. ¿Por qué? Porque hay factores de escala que ha alcanzado la técnica que han deshumanizado la producción y la cultura. Si el hombre no trabaja y no produce cultura. La palabra cultura viene de cultivo, de cultum o de colere. Y el hombre abre el surco, deposita la semilla, tapa, riega, cuida, protege, desmaleza, hasta que obtiene finalmente el fruto y disfruta del fruto. Bueno, eso es un hombre total. Eso es un hombre total. ¿Cómo se vive en la insectificación de las capitales? Y bueno, los chicos creen que los pollos nacen de bolsas de plástico. Entonces el chico no sabe que ese pollo, la pechuguita que está comiendo, no sabe que eso caminaba y tenía plumas. Entonces ve una gallina y no sabe qué es lo que está comiendo. Por eso nosotros, frente a esto, no podemos pensar como el pensamiento liberal progresista, consiste que todo se hace desde el Estado.
que hay que tomar el Estado para hacer esto. No, nosotros tenemos que llevar a nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, a todos los pibes nuestros, les tenemos que enseñar a hacer el fuego tempranamente. Mi nieto Mateo ya enciende el fuego a los 3 años. Ya sabe encender el fuego. Y sabe que hay que hacer el montón de leña o hay que acomodar el carbón y que hay que poner unos papelitos de una manera y que con eso vamos a hacer un asado porque vamos a comer carne. Entonces, ya monta a caballo. Ya monta a caballo. Gracias a Dios lo pudimos llevar a conocer el mar. No todos los argentinos tienen este privilegio, ¿no? Gracias a Dios con Romina lo pudimos llevar a conocer el mar. Ya conoce el mar a los 3 años. Ya monta a caballo. Entonces, cuando se bajó del caballo la primera vez, volvió a la casa con la madre, estaba totalmente modificado ese pibe. Estaba completamente transformado. Entonces, de ver esos dibujitos que son una porquería en la televisión, que tratan a los pibes de idiotas, empezó a ver todo lo que estuviera vinculado con caballos. Claro. Entonces, empezó a tener otra dimensión y a ver otra cosa, y a tener expectativas distintas. Porque cada vez que salimos a la ruta, nosotros que ruteamos mucho, Mateo está pendiente de dónde están los caballos. Y a ver a dónde vamos a ir, donde hay un caballo, para aunque sea poder ir y tocarlo. Hay que llevarlo a la carneada, para que vea que ese cordero, o que ese chancho, o que esa gallina, la vamos a matar para comerla. Pero yo a lo que iba es más a la cuestión productiva, digamos, porque, a ver, los que hacían los fletes a caballo, cuando apareció el tren y fueron reemplazados, bueno, fue una cuestión negativa para ellos en lo personal. Cuando aparecieron la electricidad, los que alumbraban a vela y los que vendían velas, también fue un choque económico para ellos. Yo creo que, y no se puede negar que va a pasar. Entonces yo lo que digo es cómo desde el peronismo se está pensando, se está preparando para adaptar todas estas cuestiones a la producción nacional sin que terminen en el descarte del hombre, como decía el Papa Francisco, la cultura del descarte. El hombre va a ser descartado. ¿Cómo se puede evitar eso? Sin ponerse en la cuestión de, no, eso es cosa de mandinga, lo rechazamos y ya está. Bueno, primero tomando dimensión total de todo el ciclo productivo del país, porque si no, la desocupación inducida por la División Internacional del Trabajo, la desocupación que sufre la Argentina, que es inducida por la División Internacional del Trabajo, por el régimen de importaciones, hoy está tapada con un velo que es la inteligencia artificial, donde le quieren hacer creer a la gente que el trabajo no lo tiene por la inteligencia artificial. No, claro. Que es probable que la inteligencia artificial y el proceso de automatización derive en la destrucción de fuentes de trabajo. Falta un montón. Pero hoy los barcos se siguen soldando a mano, querido. Claro. La industria naval en el mundo fabrica barcos con soldadores que sueldan con su mano. Por supuesto que en el proceso naval, cuando hay que hacer grandes paneles, cuando hay que soldar grandes paneles, se hacen bloques de estructura de los barcos y se sueldan con arco sumergido. El arco sumergido es poner 2 chapas y se pone un carretón, un carrito, que tiene una torcha de soldadura con un fundente y automáticamente lo suelda. Por supuesto que tiene un operario que está controlando el proceso, pero ya no es un proceso donde el hombre manualmente, directamente suelda con su mano, sino que está soldando a través de un carro autopropulsado, que regula su velocidad, la velocidad del alambre, el amperaje, etcétera, etcétera. Hay automatización en todos los procesos. Pero a nosotros nos falta construir 220 barcos, nos falta construir todo nuestro sistema ferroviario nuevamente. Entonces, cuando yo tengo por delante 220 buques, cuando tengo por delante 2.000 locomotoras, Frank, hay que hacer 2.000 locomotoras, querido. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer las 2.000 con locomotoras que necesitamos? Son 50.000 kilómetros de vía. Por 2 vías son 100.000 kilómetros de riel ferroviario. ¿Verdad? Hay que reacondicionar una gran parte o reemplazar una gran parte, ¿no?, de la vía.
¿Cuál es el plan siderúrgico que está proyectando la cantidad de toneladas de acero que hay que colar por año de riel ferroviario? Entonces nos faltan industrias siderúrgicas que puedan producir el riel ferroviario que necesitamos. Porque los mismos que hablan de inteligencia artificial como distopía que va a destruir el trabajo y finalmente la humanidad, son los que están diciendo que es más barato comprar en China y que hay que aliarse con China. Que en el contrapeso geopolítico mundial, o hay que aliarse con Estados Unidos o hay que aliarse con los chinos. Y nuestra tercera posición, nuestras propias necesidades nacionales. Los chinos te van a vender todo lo que quieran. Todo lo que vos le quieras comprar, los chinos te van a vender de todo. Los yanquis también. Claro. Ahora, el tema es, los 5 millones de desocupados que tenemos nosotros no son producto de la inteligencia artificial ni de la automatización. Es producto de que hay una división internacional del trabajo que tiene a la Argentina sometida en un régimen de importación, donde pagamos 20.000 millones de dólares por autos que tendríamos que fabricar por nosotros mismos. Porque 8 de cada 10 autos que se venden en el país vienen del extranjero. Y nosotros, hasta el 76, los mejores autos del mundo los fabricábamos acá. Y además, eran los mejores autos del mundo en esa época. Y siguen siendo los mejores autos del mundo. Porque todo lo que le gustan los autos quieren tener un auto como ese y no un auto como el de ahora. Sí, sí. Claro, Nadie sí, está claro que el problema actual no es ese. Yo lo planteaba más por una cuestión de futuro y por una cuestión de, bueno, si no, ponele que la Argentina no vaya hacia eso, pero van a ir otros países que van a competir. Sí, entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. Los chinos sí pero se van a automatizar. Los yanquis también. Nadie quiere tener, ningún argentino quiere tener un Toyota Yaris. Lo compra porque no puede comprar otra cosa. Claro, sí. Ningún argentino quiere comprar estos autos coreanos que por el tamaño y el porte que tenemos los argentinos, viajamos todos enroscados arriba de un auto, porque son chicos esos autos. Son para gente más pequeña. Son autos para chinos, no son autos para argentinos. Entonces, resulta que cuando el argentino tiene un mango para gastar, o trata de comprar un auto americano, grande, largo, ¿verdad? O trata de comprar un modelo de colección. Se compra una Chevy Serie 2, se compra un Chevrolet 400, se compra un Falcon, se compra un Torino. ¿Por qué está buscando eso? Y fíjate algo, tiende a comprar ese tipo de auto cuando en esa época también se fabricaban otros autos. ¿Pero por qué elige ese? Elige esos autos porque le gustan los autos grandes. Pero además, en esa época los autos que tenían bajo consumo de verdad. Es falso esto de que están alcanzando mayor eficiencia térmica y menor consumo los autos. Todos los años venden que cada vez los autos consumen menos. No consumen menos. Las camionetas que están vendiendo en la Argentina consumen una monstruosidad. Y los motores son tan chicos y están turbocomprimidos que rompen. Los motores de las Toyota o los motores de las Volkswagen son motores de auto, no son motores de camioneta. Y rompen. Claro. Lo de la Volkswagen no. Bien. Entonces, no hay un verdadero debate técnico. Entonces están hablando estupideces como, por ejemplo, el tratar de imponer el auto eléctrico. El camino no es el auto eléctrico, el camino es la celda de hidrógeno. El auto eléctrico es antieconómico, es antiambiental, el auto eléctrico es un absurdo tecnológico. Creo que Perón mencionó que los autos iban a tener motores eléctricos en ese mensaje ambiental que hizo de... Tengo que volver a chequearlo, pero me acuerdo que él lo había mencionado como algo que iba a pasar y que, bueno, lo estamos viendo ahora. El tamaño de la batería que hay que tener hace que además la concentración de la producción esté en la fábrica y mueran todos los talleres mecánicos y los talleres de los rectificados del país. ¿Qué va a pasar con todos los rectificadores? ¿Qué va a pasar con todos los mecánicos? Claro, cuando vos tenés a eso me refiero yo, o sea, vos decís, ¿qué va a pasar? Bueno, pero tampoco se puede detener, creo que hay que intentar congeniar. No, se puede caminar por otra tecnología que sea la conveniente, que es motores a combustión interna. El problema de los argentinos no es que estamos perdiendo porque la inteligencia artificial y el auto eléctrico. En la Argentina, ¿cuántos autos eléctricos se venden? Además falta toda una estructura de dónde lo cargas después, ¿viste? Sí, todavía no. Todos los autos que se venden en Argentina son a combustión interna, Frank.
Los autos que se compran en el país son a combustión interna, son nasteros o son gasoleros, son a nafta o a gasoil. Eso es lo que se vende en la Argentina. El problema es que no lo fabricamos. El problema no es porque actúa como una idea hipnótica que distrae la cuestión, distrae de la cuestión nacional que hay que atender. Nosotros lo que hoy tenemos que atender es que los autos argentinos a combustión interna sean fabricados por obreros argentinos y que la Argentina no sea meramente terminales de ensamble de autopartes que vienen del extranjero. Hay que dominar la técnica, porque además el problema tampoco es que seamos partícipes de la División Internacional del Trabajo poniendo nuestra parte en el mundo. Eso es un modelo de dependencia. Vos tenés que dominar la técnica, ¿por qué? Ah, se habló de eso, de che, no tenemos que apuntar a construir todo el celular, sino ponerle partecita y vender partecitas del No, es celular. un absurdo eso. Es una entrega de la voluntad de poder. Vos decís Es que una no. entrega de la voluntad de poder, disfrazada de pensamiento político y técnico. La realidad es que vos para poder tener tu propio sistema de armas, como plantea Perón en el último capítulo del modelo argentino, donde se refiere a las Fuerzas Armadas. Cuando Perón se refiere a las Fuerzas Armadas en el modelo argentino, plantea que es importante el desarrollo científico y técnico para poder producir un propio sistema de armas y no depender del extranjero. Todos los microchips que fabrican los norteamericanos, los taiwaneses, los ingleses, los holandeses, los franceses, los rusos, tienen una célula espía. Esos componentes electrónicos críticos tienen una célula espía. El problema de comprar F-16 con esa aviónica, los norteamericanos, es que te lo apagan desde allá. Y es lo mismo que ocurre en la fábrica Fray Luis Beltrán, de fabricaciones militares en Rosario. Las cargadoras de munición están controladas a remoto desde Estados Unidos. ¿Bajo qué argumento técnico? Una cargadora controlada por un PLC que además tiene una computadora que está conectada a Estados Unidos, a un servidor, es porque si hubiera algún desperfecto, te lo arreglan desde Estados Unidos, al toque. Entonces, ¿qué es lo que te venden? Que cualquier problema que tengas no te hagas problema. Nosotros a remoto te lo resolvemos y seguís produciendo. Pero así como vos me podés levantar el seccionador, me lo podés bajar. Y bueno, hace poquito hubo un escándalo con esto de una operación que hizo el Mossad israelí, que hizo explotar un montón de Vipers en el Líbano, se los explotaban a la gente en el bolsillo, y después, como para que no se arme un escándalo en el mercado, dijeron que no, que habían interceptado una carga y le habían puesto explosivos adentro, pero no quedó del todo claro eso. Ahora, por eso nosotros no hay que comprar nada que sea israelí. No hay que comprar nada que sea israelí porque te pueden estar vendiendo una bomba. Bueno, son capaces de hacerlo. Ahí quiero ir. Ya para terminar, me quedan las preguntas que mandó. Tengo 2 preguntitas que mandaron por Instagram y una de esas tenía que ver con esto que dijiste, que la mandó I'm Your Boogeyman, bueno, los nombres que se pone la gente, y Guitar Lucero. Preguntaron algo similar referido a la posición con respecto al sionismo y a la injerencia que tienen en Argentina, sobre todo actualmente con el gobierno de Milei. Y está a la vista, no le dejaron cantar el himno nacional argentino a Iorio. La DAIA. ¿Qué potestad tiene la DAIA si no son argentinos? ¿Cuál es la potestad que tiene para poder interferir en una decisión que no les incumbe? Entonces, está a la vista, se ve. Delía hace poquito, que no es santo de mi devoción, dijo que Milei es un títere del sionismo, que buscan palestinizar a Argentina. Hasta Grabois se ha animado a empezar a decir... Nosotros ya hemos observado hace muchos años que en la Patagonia Argentina hay militares israelíes disfrazados de turistas haciendo tareas de relevamiento topográfico, con equipos de medición, porque hay medición sísmica, hay equipos que trabajan por sonido, por eco, que son los equipos que se utilizan para la explotación petrolera. También hay militares norteamericanos en Vaca Muerta. En el campamento petrolero hay militares norteamericanos que están disfrazados de obreros petroleros, pero no son obreros petroleros.
son militares norteamericanos. Entonces hay una ocupación por parte de fuerzas armadas extranjeras del territorio argentino. No es como ¿Qué dicen hay que que se hacer? reciben y que bueno, terminan la colimba y van a vacacionar. Vos decís que no es así. No, porque además se lo ha visto realizando tareas de relevamiento topográfico. Nuestra propia gente, argentinos como nosotros, que los han visto y que son los que te dicen, nosotros los vimos aquí en el territorio haciendo esto. Además de los que nos podemos cruzar cuando nosotros estamos viajando circunstancialmente, que los podemos ver. Por otra parte, habría que ver cuál es la decisión política, porque viste que las cosas se van poniendo de moda en la política, entonces ahora parece que el gran problema de la Argentina es el sionismo internacional. Ujú. Pero nadie habla de la División Internacional del Trabajo, que hace que tengamos de 26 millones de argentinos en edad de trabajar, tenemos solamente 6 millones y medio que están en blanco, con vacaciones pagas, aguinaldo, salario familiar, como corresponde, con jubilación, con aporte jubilatorio, con sindicato que lo defiende, 6 millones y medio. 2 millones y medio son monotributistas y autónomos, que son, nada, pagan para trabajar y no descansan nunca, trabajan hasta morir. Y después tenés 13 millones de trabajadores negros. Y tenés más de 5 millones de desocupados. Milei ahora va a terminar el año con 6 millones de, 1 millón de desocupados más. Vamos a llegar a 6 millones de desocupados. ¿Eso quién lo atiende políticamente? Claro. Bueno, nosotros lo atendemos en el modelo argentino. Y por eso, desde la edificación que estamos planteando, desde la soberanía nacional, parada en el intercambio con el flete marítimo, en la industria naval, en los puertos, en el sistema logístico ferroviario, que es la logística pesada, a partir de ahí el despliegue de las industrias en todo el territorio nacional, donde aquí interviene ya el ejército argentino, la Fuerza Aérea y la Armada, en las fábricas militares. Entonces, en el campamento minero, Cordillera y Meseta Patagónica, tiene que volver la Dirección General de Fabricaciones Militares a explotar los minerales argentinos y terminar con el periodo de concesiones internacionales. Bueno, hay contratos firmados, bueno, veremos cómo los vamos atendiendo, pero a partir de este momento no se firman más contratos de este tipo, sino que explota el ejército argentino y sobre la explotación minera viene la industria siderúrgica para producir aceros, pero también la de no ferrosos con sus lingoteras de cobre, con sus fábricas de aluminio, con las lingoteras de oro, plata y metales preciosos, y eso tiene varios canales de despliegue. La industria siderúrgica, bueno, alimenta a la industria naval, alimenta a la industria ferroviaria, a la industria automotriz, con chapa, perfiles, pero el aluminio alimenta no solamente la industria de la construcción, sino que también alimenta la industria aeronáutica, porque cuando vos fabricás aluminios especiales de uso aeronáutico y vos ya estás en una frontera donde no sos un fabricante de aluminio de ventanas, de aberturas, de aluminio línea 1000. No, vos cuando estás en la línea 5000 y 6000, 50-52, 60-61, son aleaciones de aluminio de uso aeronáutico. Son especiales que permiten ser templadas porque están bonificadas con magnesio, algunas son al silicio y eso permite tanto conductividad eléctrica para algunas disposiciones técnicas, como lo que fabrico yo para el ferrocarril argentino, brazos tensores curvos que son de aluminio 60-61, o, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que estuve en la planta de combustibles recientemente, estábamos viendo que con aluminios de la línea 50-52, que se importan porque Aluar no los produce, lo puede producir, pero no es de su interés comercial. Pero con el 50-52 se toma una chapita de aluminio, se le hace un recorte, se le mete en el medio el polvo de uranio y aluminio, el uraluminio, uranio y aluminio en polvo. Se le pone la otra chapa arriba, se la suelda, se la pasa por una prensa, por un rodillo, como si fuera una sobadora de panadería o la pasta linda, y se le hace un fleje de chapa y eso constituye
Esos flejes de chapa se van poniendo dentro de un rectángulo y constituye un combustible nuclear. Y ese combustible nuclear alimenta reactores. Parte de esos combustibles, por ejemplo, nosotros se los hemos vendido a los australianos, que le vendimos el OPAL, el reactor de investigación, que es como el RA10, que tenemos que terminar y que Milei paralizó, y los combustibles para producir radioisótopos y hacer, entre otras cosas, dopaje de silicio, con lo cual se fabrican microchips, se hace con ese aluminio 50-52 en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde se hacen los combustibles con los cuales se puede hacer un proceso que te permite a vos dominar la electrónica. Entonces, ¿ves cómo está integrado esto donde nosotros desde el ejército tenemos que recuperar la explotación minera? Y a partir de ahí, el eslabonamiento de las cadenas industriales, que con una dirección nacional del Estado empresario puede hacer que la Argentina rápidamente entre en el ciclo electrónico. Hoy, en la Comisión de Energía Atómica, estamos produciendo microchips hasta 300 nanómetros. Claro. Sí, es cierto lo que vos decís, que hay temas que se ponen de moda y hay otros que son importantes y que no se atienden, pero por ahí la pregunta con respecto a la posición internacional de Milei es, bueno, que por ahí pareciera que el presidente defiende más los intereses de otros países o por someterse a los intereses de otros países deja de atender estos temas. Milei trabaja para el eje Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Eso es lo que está claro. Geopolíticamente, Milei responde a Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Y por encima de ellos, a los poderes indirectos, que llamamos, o Perón llamó en su momento, sinarquía internacional, que están por encima. Claro, bueno, Perón decía, la sinarquía está compuesta por el capitalismo, el comunismo, un sector del clero, el sionismo y la masonería. O sea, Perón denunciaba el sionismo también, no es que él le restó importancia. Y que por encima de ello, ¿quién está? El Foro de Davos. ¿Qué es el Foro de Davos? El Parlamento Económico. Ahí que definen las cuestiones económicas en general. ¿Qué van a definir en el foro? ¿O qué ya definieron en el Foro de Davos? En el Foro de Davos ya definieron que van al dinero digital y que el respaldo va a ser el dinero electrónico que ellos mismos van a crear. Ese es el gran cambio que se viene, la gran transformación que se viene, la cual hay que resistirse. No es que porque ellos impulsan que vayas ahí, nosotros vamos a aceptar el fin del dinero físico. No porque es una cadena de esclavitud esa. ¿Qué pasa cuando en el teléfono celular te aparezca la cuenta en cero? O que estás bloqueado para pagar. Bueno, en la Organización Mundial de la Salud, ¿qué determinan? ¿Qué están queriendo determinar ahora? Un protocolo mundial de cuarentena. ¿Y la nación que no lo acate? ¿Qué va a ser? ¿Invadida por la OTAN? Sí, bloqueada, bloqueos económicos. Bloqueada por la Organización Mundial de Comercio, por el sistema SWIFT de pagos. Entonces, esto es la guerra mundial que se cierne sobre nosotros. Y nosotros tenemos que estos temas abordarlos de verdad y con seriedad. Pero con esta dirigencia política no se puede. Te transmito la última pregunta para no abusar de tu tiempo. Que no quería dejar de transmitirte esta pregunta, que fue otra que mandaron y que también se repitió. Dice Joaco Arbesu y Charlie Tavares preguntaron que cómo pagarías la deuda o si es viable no pagarla o entiendo que es repudiar la deuda ilegítima. Esa es la última pregunta que me enviaron a través de Instagram. Que se repetía mucho. La deuda externa está entre 420 y 450 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que dicen que es? Porque en realidad hay que ver los libros, hay que revisar. Pero supongamos que está entre 420 y 450 mil millones de dólares. Eso es equivalente a 5 cosechas, 5 exportaciones. La Argentina exporta por año cerca de 80 mil millones de dólares. En este momento vamos a llegar a 100 mil millones de dólares. Y ese es el tamaño que tiene vinculado a la economía nacional. O el equivalente a cerca de un Producto Bruto Interno argentino. ¿Cuánto pagamos de intereses? Menos de 10 mil millones de dólares en este momento. Pero ¿cuánto pagamos de industria automotriz importada? 20 mil millones. De industria automotriz importamos el doble de lo que pagamos de deuda externa. De industria electrónica importamos lo mismo que de deuda externa, 10 mil millones de dólares. Porque no es que todo se produce en Tierra del Fuego, ¿eh? En Tierra del Fuego se produce una parte.
pero la Argentina importa 10.000 millones de dólares de elementos electrónicos, de partes o de equipos terminados. Bueno, quiere decir que la deuda externa, los servicios, los intereses de la deuda, no son el principal quebranto de la Argentina. El principal quebranto de la Argentina es su balanza comercial de importación, donde nosotros importamos autos, electrónica, artículos del hogar y electrodomésticos por 5.000 millones de dólares. Licuadoras, cafeteras, cosas de muy fácil confección para la industria argentina. Entonces hay un régimen internacional del cual la deuda externa es un factor de direccionamiento geopolítico. No se puede verlo solamente como una cuestión económica de pagar, porque si lo comparamos la deuda externa con respecto a los pagos por importaciones, y yo prefiero nacionalizar la industria automotriz y pagar la deuda externa, porque teniendo para pagar la deuda externa no resuelvo el problema de trabajo. Cuando a mí la industria automotriz, si fueras totalmente integrada en la producción nacional, como lo fue hasta el 76, nosotros tendríamos de origen automotriz entre 1,5 millones y 2 millones de puestos de trabajo en el país, por la producción automotriz. Entonces, lo que nosotros consideramos que hay que hacer es revisarla. Hay que revisarla, hay que abrir los libros, hay que hacer una auditoría de la deuda externa. ¿Cuánto es? ¿A quién se le debe? ¿Cuánto es legítimo? ¿Cuánto no? Y esa auditoría está constituida por un consejo de organizaciones libres del pueblo, donde tiene que estar la Confederación General Económica, los empresarios nacionales, vengan que tienen que poner gente acá para revisar este tema. La Confederación General del Trabajo, los gremios, tienen que también enviar a aquellos que se puedan ocupar, de acuerdo a lo que ellos determinen, quiénes son los cuadros que pueden atender este tema, que los tienen. La CGT y la CGE, los cuadros los tienen para atender el tema. Y todas las organizaciones libres que tengan incumbencia en este asunto. Esto además tiene que estar integrado ese consejo por hombres de las Fuerzas Armadas, por hombres de la cultura nacional, por filósofos argentinos. ¿Por qué? Porque el tema de la usura es un tema que tiene que ver con la filosofía y con la metafísica. El tema de la usura es un tema filosófico y metafísico en el fondo, y hay que atenderlo como corresponde, filosófica y metafísicamente, como también tiene que haber hombres de la filosofía del derecho. Entonces, ¿yo a quién llamaría dentro de este cuerpo? Bueno, no solamente lo traería a Juliano, que es un cuadro específico de la deuda externa, a Héctor, o al doctor Julio González, como consejero. Yo también lo traería a Juan Francisco Soto, que es un cuadro de la filosofía del derecho. Y también le pediría consejo a Alberto Vuela, para que desde la filosofía nos guíe. ¿Por qué? Porque esto lo que generaría no es solamente revisar a ver cuánto hay que pagar, sino generaría un cimbronazo internacional, donde mientras estos están avanzando con el proceso de digitalización del dinero, para despojar al ser humano de toda propiedad, porque el fin que están persiguiendo es quitarle la propiedad al hombre, la descapitalización total del género humano, el fin de la relación del vínculo de propiedad. No es joda lo que está pasando. Ahora, esto es un debate que requiere que en este concurso de organizaciones libres y de cuadros de distintas áreas, nosotros podamos tener un gran debate universal donde la Argentina se plante, convoque a toda Hispanoamérica, a toda Iberoamérica, en una fuerza continental, donde cuando ponemos nosotros en debate esto, se prenden todos. Van todos junto con la Argentina, planteando no solamente la derecha de la Argentina, sino querer revisar también en cada nación hermana qué está ocurriendo o qué han hecho con la deuda externa. Y el solo hecho de esto, ponerlo en discusión a nivel internacional, le pega en los cimientos al régimen de la usura internacional. Porque se puede observar que a través de la deuda externa no se ha creado una sola fábrica, ni una industria estratégica, ni un astillero. Olvidate. Eso desde el Rivadavia que viene así. Y con respecto a la filosofía, sí, mirá si no tendrá que ver que hasta Aristóteles ya en la política hablaba de la usura, ¿no? Así que... Entonces, ¿qué distinto sería? Porque nosotros
decimos, bueno, ya sabemos que es así, ¿no? Que con la deuda externa no se ha edificado la nación. Sí, bueno, ya sabemos que es así. Bueno, pero que se ponga a la vista. Claro. Que se ponga a la vista. Porque otra cosa es cuando van los funcionarios argentinos a Washington o a la City de Londres o a Wall Street y se sientan a hacer sus enjuagues. Sean de donde sean, ¿eh? Sí, sí. Sean progresistas, sean liberales, da igual, Caputo, Guzmán, ¿qué carajo importa quién fue? Si lo que están haciendo son enjuagues. ¿No se pone esto en discusión de verdad? No, pero mirá si vamos a ir a Wall Street y le vamos a hablar de la usura, se nos cagan de risa. Bueno, que hagan lo que quieran. Además, ¿cuál es la necesidad de ceder soberanía jurisdiccional? Porque dentro del problema de la deuda externa está la cesión de soberanía jurisdiccional, con lo cual, en este sistema de deuda y contratos, no está solamente la deuda de dinero. El mayor problema es el contrato. Porque el contrato hace que la Argentina ceda, que los gobiernos argentinos cedan soberanía jurisdiccional. Por algo nos embarcaron la fragata Libertad. ¿Por qué embargan la fragata Libertad? Porque en la renegociación de deuda A ver, habían cedido los tribunales extranjeros. Perdón, dame un segundito. Bueno, finalmente estábamos sobre qué es importante de observar. ¿Qué es importante de observar en el tema de la deuda externa? Que no es solamente el dinero, sino los contratos. Si no nos dedicamos un poco a observar los contratos, pensamos que es un problema de tener la plata, pagar y ya está. O declararse en default y no pagar. Bueno, es muy pobre esa idea. Es engañosa. Porque los contratos no son joda a ese nivel. No son cualquier cosa que se firma y no tiene relevancia. Cuando se embargó la fragata Libertad en Ghana, se embargó porque en la negociación de la deuda externa se había cedido soberanía jurisdiccional. ¿A dónde se cede la soberanía jurisdiccional? ¿A Londres o a Nueva York? Entonces, cualquier juez de Inglaterra o de Estados Unidos puede determinar el embargo de bienes de defensa, culturales y patrimoniales de la Argentina. Por ejemplo, la fragata Libertad. Por ejemplo, un avión de aerolíneas. Pero sí, Por sí. ejemplo, Esto es histórico, es el modelo Shylock. Como dice Adrián, siempre habla de esto del modelo Shylock. Lo que quieren es la libra de carne, lo que quieren es quedarse con territorio, quedarse con así es. derechos sobre tus cosas, no sobre lo económico nada más y que vos les termines Así pagando es. eternamente. Ambicionan algo más. El control Ese es el tema. finalmente es. Porque es como una vez lo charlamos con Iru Landucci y con los muchachos, Sí, los los de hermanos NUR, Barea, sí, sí, los conozco. los amigos de NUR, viste, que bueno, ahora pronto nos vamos a volver a encontrar con los cuadrantes próximamente. Y bueno, el Dani Márquez, que gran amigo, el Dani Márquez, un hombre con el cual verdaderamente da gusto encontrarse a comer un asado, a tomar Bueno, un vino y... esperá que tapo el adornito este que tengo. No, que es un globito terráqueo. Pero vos sabés que para los muchachos el tema del debate sobre... A ver, espera. Ahí está. El debate sobre la Tierra, la esfericidad o planitud de la misma, o los temas vinculados a si el hombre logró alunizar, Sí. y si existen los viajes espaciales, todo eso, en realidad no es el centro de su pensamiento. Esos son disparadores para llamar a hacerse las preguntas que por comodidad habitualmente no se hacen. Porque en el centro de ellos está el debate del espíritu. Claro, sí, ellos siempre mencionan que la doctrina de Copérnico y todo lleva finalmente a insectificar al hombre o a menospreciar al hombre o a que uno mismo se sienta una nada flotando en... Sí, 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 a decir que somos una partícula de polvo en un universo infinito. Bueno, eso es totalmente lejano a la idea que nosotros decimos que
el hombre es de diseño y el mundo es de diseño. Entonces, ahí se dan conversaciones interesantes con los muchachos. Y bueno, yo los quiero mucho, me parecen argentinos muy valiosos y muy valientes, y que junto también con un conjunto de epidemiólogos como Lorena Di Biasi, como el doctor Ramiro Salazar y otros, están también poniendo en cuestión el orden farmacológico internacional, y se atreven a decir, y se atrevieron en momentos duros como fue el de la cuarentena, a decir y a sostener ahora, lo cual tiene cada vez más escucha en la Argentina, que lo que están inyectando no son vacunas, y que los metales que componen esas sustancias que inyectan en el cuerpo de los argentinos son sustancias que pueden ser excitadas a través de radiofrecuencias. Uh-huh. Y que se está persiguiendo el hecho de que convertir al hombre en una antena. Y hay evidencia, a través de la observación microscópica, de elementos que no pueden explicar por qué se encuentran en esa sustancia. ¿Qué hacen esos metales y esos elementos que además tienen determinada disposición geométrica? No solamente una partícula amorfa, sino determinadas sustancias que tienen determinada composición geométrica. ¿Qué hacen en esa sustancia que es inyectada a una persona? Bueno, desde ahí también hay un pensamiento de la sospecha argentino, porque siempre se llamó a los pensadores de la sospecha a Nietzsche, a Freud, sí, ¿no? Una escuela de la sospecha. Bueno, ¿por qué hay una escuela de la sospecha que es aceptada y una escuela de la sospecha argentina que no tiene validez? Bueno, yo a esos argentinos que son de la escuela de la sospecha quiero escuchar qué dicen, porque hay determinadas preguntas que son interesantes, y además esto es muy en serio, no es ninguna joda. La multiplicación de niños con autismo que hay en este momento en la Argentina no puede ser explicada por las razones psicológicas con las cuales nos quieren convencer. Algo está ocurriendo para que haya una verdadera epidemia de niños con trastorno del espectro autista. Entonces sí, hay que revisar. Además, lo que vos decís de que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, desde el peronismo lo que uno puede decir es, bueno, Perón decía, las ideas se superan con ideas mejores, las doctrinas solo se superan con doctrinas mejores. Si uno no está de acuerdo con eso, la cuestión no es decir, no, eso ya son discusiones saldadas, bueno, ya fue, no hablemos de eso, es una... Y bueno, rebatilo con una doctrina mejor, rebatilo con una idea mejor, y ahí va a quedar saldado el debate en todo caso. Ya para hacerte la última pregunta y concluir, quería robarme una idea que veo por ahí en algunos streams, en algunos videos que hacen, y es si hay alguna pregunta que vos siempre decís, che, ¿por qué nadie me pregunta sobre esto? O algún tema que vos quieras hablar y nunca nadie te pregunte sobre ese tema. Porque siempre hay algo que vos tenés ganas de hablar, sí, y che, nunca sale el tema. Me hubiera gustado que me lo dijeras antes para poder pensarlo, pero un poco, a ver, vos sabés, venimos hablando del tema naval, marítimo, de comercio exterior desde siempre, ¿no? Hace muchos años. Pero hoy haberlo planteado así, del modo en que lo intercambiamos, que vos decís, bueno, esto no es meramente una cosa exacerbada del nacionalismo, no, esto es un gran negocio para el país, no, esto es riqueza, es capitalización, es trabajo, bueno. Lo que a veces uno siente que falta es esa intención. Porque cuando todo está bajo el dominio de la superficialidad lenguaraz de la coyuntura, no se puede profundizar. La profundización requiere de cierto tiempo. Uno no puede alcanzar una distancia profunda en poco tiempo. Para lograr sumergirse hay que atravesar. ¿No has pensado en escribir, en plasmarlo por escrito? Bueno, como a veces uno no dispone del tiempo porque el tiempo lo dedicamos a comunicar, andamos mucho, viajamos mucho, nosotros nos resistimos a la vida virtual, creemos que esto es una parte
pero que no hay que, bajo ningún punto de vista, abandonar el encuentro, el verse, el mirarse a los ojos, el abrazarse, el compartir el pan, el estar el momento reunidos. Por eso hacemos tantísimas reuniones. La economía no juega a favor para eso, por supuesto. Este proceso de descapitalización y pobreza y miseria en el cual nos sumergen hace que cada vez cueste más juntarse, porque no alcanza la guita para viajar, porque no alcanza la guita para comer, porque cuesta mucho, pero nosotros lo sostenemos a como dé lugar, porque este es un momento que hay que hacer comunidad. Y una de las cosas que, una de las tantas cosas que nosotros podríamos pensar en que hacen falta es cómo es posible que nosotros podamos aceptar que un régimen de una tecnociencia que responde a poderes indirectos, nosotros vayamos a aceptar que ese régimen se impugne en el género humano, se establezca un nuevo orden que va a afectar los vínculos del hombre con la naturaleza en la producción de cultura por negación, en la negación del pensamiento popular, que es la forma americana de pensar, y en los vínculos que vamos a tener entre nosotros, donde cómo va a ser un mundo en el cual nuestros vínculos no estén ya mediados por el trabajo, por una actividad que realizamos. ¿De qué manera nos vamos a vincular? ¿Cuál va a ser nuestra conversación? ¿Sobre qué vamos a hablar cuando esto que quieren llevar adelante logren imponerlo? Entonces, yo sé que no nos van a vencer, porque fortalecidos en nuestra fe y en Cristo, nosotros los vamos a derrotar, pero para esto hay que también afirmarse en fuertes razones del espíritu. Nosotros no podemos aceptar trabajo, nosotros no podemos aceptar producto que no tenga trabajo humano implicado. Y si hubiera que cerrar la aduana con un arancel infinito para que no entre un producto que viene de una fábrica oscura, de estas fábricas que hoy, en esta degeneración asiática, los coreanos del sur están produciendo en fábricas que no tienen operarios, que se denominan ahora fábricas oscuras, porque claro, no hace falta ni que esté la luz prendida, total los robots trabajan en la oscuridad Y 24/7. es bastante distópico eso, porque llega un punto en el que, bueno, como vos decís, si llega a pasar que los humanos se rebelan contra eso y finalmente rechazan todo lo que sea artificial, hasta pueden simular que son artificiales, ¿no? Pueden simular que lo producido tenga fallas a propósito, para simular fallas humanas. Por eso yo digo que nos llevan a un mundo de locura, de delirio. Bueno, entonces, ¿esto qué requiere? Que hay que recuperar la soberanía del pueblo, porque el pueblo reunido en comunidad es el que tiene que tomar la decisión si va a aceptar entregarse a esta distopía o va, desde su determinación profética, parir el mundo que queremos para nuestros hijos. Entonces, la izquierda ha contrabandeado, esto es producto del contrabando de la banda oriental, ¿no? Contrabandistas uruguayos han propagado la idea de la utopía, que para nosotros, los nacionaljusticialistas, es una zanahoria delante del asno. Porque esto de plantear la utopía, que es el U, es no, topos, es un no lugar, que la felicidad se alcanza en un no lugar, y que hay que caminar y que el horizonte se mueve hacia adelante mientras nosotros lo alcanzamos y nunca llegamos. Es una idea absurda, más para los argentinos y los peronistas, que hemos visto la realidad efectiva, que se ha visto la materialización de la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Entonces, la idea de la utopía es una idea de izquierda que es la zanahoria delante del asno. La derecha ofrece la distopía, ¿no? Que es, bueno, no les gusta la utopía, no les gusta caminar en vano hacia ningún lugar. Bueno, lo que tenemos es esto.
¿Qué tenemos que recuperar sin temor nosotros? El orden profético. Porque los materialismos, por izquierda y por derecha, lo que quieren es borrar la espiritualidad y el sentido trascendente del hombre. Entonces nosotros tenemos que recuperar la dimensión profética, porque la dimensión profética es una dimensión interior del pueblo, porque en el pueblo está Dios, y el pueblo es muy parecido a Dios. El pueblo es uno solo, como Dios. Ahora, Dios es uno, pero es todo a la vez, en el mismo tiempo. Y el pueblo también. Quizás nosotros, cada uno de nosotros, no tengamos la verdad, pero todo el pueblo argentino tenemos verdad. Cuando unimos al pueblo argentino, y para eso justamente necesitamos recuperar el orden comunitario a través de las organizaciones naturales, que son las organizaciones libres, porque para juntar a la gente hay que juntarla en algún lado, no se puede hacer de otra manera que reuniéndose, esa es la ley natural, es donde nosotros podemos alcanzar la verdad, y podemos alcanzar la liberación, y podemos enfrentar estas amenazas a partir de determinar espiritualmente que el trabajo dignifica al hombre, si el trabajo no es un trabajo alienado, si es un trabajo que tiene sentido en la vida y si tiene una remuneración que es justa. Exacto. Y que ese trabajo edifica al hombre porque el trabajo el trabajo es una especie de virtud, no es una virtud, porque el trabajo es una totalidad que a veces es difícil de definir, es la marcha del hombre por el mundo, pero el trabajo conlleva en sí virtudes, porque para trabajar se necesita fortaleza, prudencia, se necesita templanza. Entonces son virtudes cardinales que están en el trabajo. Nadie puede trabajar sin un poco de fe. Nadie puede trabajar sin un poco de esperanza. Y ningún trabajo se hace bien si no se hace con amor. Entonces se puede observar que hay virtudes teologales, virtudes cardinales, que hay una dimensión del espíritu que en el trabajo se expresa, porque cuando el trabajo está verdaderamente bien hecho, se observa que atrás de esa expresión que es el trabajo hay un hombre. Y que ese hombre lo que ha puesto en ese trabajo es parte de su espíritu. No es meramente el dominio técnico y la razón, sino que hay intuición y también hay sentimiento involucrado. Y que para hacerlo se tuvo que valer del campo sensorial, para poder percibir, se tuvo que valer del tacto, de la vista, del olfato. Entonces, en el trabajo está la dimensión total del hombre. Nosotros, la defensa del trabajo es la defensa de nuestra propia humanidad. Y frente a la defensa del también esto, porque también viendo estas dos opciones que siempre te ofrecen, ¿no? Que es, por una parte, Milei, o lo que uno podría decir los liberales, te dicen, bueno, como dijo en un debate que tuvo, si te explotan, podés elegir no ser explotado y morirte de hambre. Y ahí aparecen desde el sector más progresista de izquierda decirte, no, bueno, para ser explotado mejor no trabajes nada, tenés la renta universal, y son las dos opciones malas, pero son las dos que te ofrecen. Y lo que vos decís me parece una buena superación de eso. Así que con eso me parece que estaría bien para concluir. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que abusé un poco del tiempo, así que gracias de nuevo. Y sigan a Martín en las redes, pónganle me gusta al video también y comenten si quieren que repitamos también. Para mí es un gusto conversar con vos, porque podemos conversar bien y podemos conversar de una enorme variedad de temas o de campos. Y para mí este tipo de comunicación son de las más importantes, porque nos podemos dar estos minutos para poder hablar del espíritu, de la comunidad, de la técnica, y justamente con la dedicación que merece y sin subestimar estas cosas, que es lo que más falta en la comunicación, en las redes sociales. La coyuntura es apabullante en la producción de lo que decías vos al principio, ¿no? Estamos discutiendo el precio de la docena de empanadas. Y con esto van a tirar una semana, 15 días. Y por otro lado te dicen, bueno, pero la gente no presta atención a nada que tenga más de 30 segundos. Y pero si están todo el día con el mismo tema, ¿cómo que no prestan atención? Si están todo el día, a toda hora está lo mismo.
Por eso creo que no hay que dejarse de llevar por esas ideas hipnóticas que son decretos que decretan sobre alguien que está ausente, dicen, no, la gente no mira más de 30 segundos. No, yo no Te estoy perdiendo un creo que poquito, sea así como es. se está cortando un poquito. Porque hay interés en abordar este tema. Hermano, hasta pronto. Dale, muchísimas gracias. Igual se entendió a pesar de que hubo un poquito de... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fran. Un abrazo grande.